Hola, muy buenos días. Hoy estoy muy contenta de dar la bienvenida a Daniel Ruiz, escritor de Sevilla. Hola, Daniel. Muy buenas, encantado de estar aquí. Nada, encantados nosotros. Estoy segura de que todos los seguidores y desde luego yo estoy muy contenta. Tienes una novela fabulosa entre manos que se llama Amigos para siempre, que os recomiendo. Confieso que no la he terminado aún, pero lo haré en los próximos días. Y es una novela generacional en la que Daniel nos presenta, bueno, tú no tienes 50 todavía, pero digamos, retratas a esa generación que está cumpliendo 50 y francamente no dejas a títere con cabeza. ¿Somos todos unos impresentables al llegar a los 50 o qué es lo que pasa? No, o sea, Berna, la idea era hacer una especie de radiografía o un poco meter los dedos a la gente de más o menos mi generación, que es verdad que yo no he llegado aún a los 50, pero bueno, estoy un poco en esa generación de los baby boomers, ¿no? La generación X, que tú sabes que cada día sale una nueva definición generacional, pero bueno, es a esa generación un poco que está en el Ecuador, ¿no? De la vida y que, bueno, pues parece que ha envejecido no del todo bien o sin darse cuenta de que ha envejecido, ¿no? Y entonces la idea era pues un poco contar, hacer una radiografía, contar el estado de las cosas, de las personas que están un poco en mi generación, su relación con, bueno, pues con el dinero, con el sexo, con la familia, con el poder, con la política y un poco todas las miserias un poco que envuelven su vida, ¿no? Al final realmente la novela es una fiesta, ¿no? Justamente radicalmente una fiesta de una noche de farra en la que una serie de personajes que están en esa edad pues se reúnen a celebrar el cumpleaños del mayor y todo se va liando bastante, ¿no? Mm. Sí, es una novela muy coral, muy entretenida, muy lúcida, divertida, la verdad, a pesar de que lo que cuentas ciertamente es para echarnos a temblar en muchas ocasiones. Yo creo que no se salva a nadie, pero de verdad la recomiendo. Y como sabéis, en este programa invitamos a los autores no tanto a hablar de su libro, que también, como a recomendarnos sus buenas lecturas. Y Daniel nos quería hablar en primer lugar de otro sevillano, de Javier Márquez Sánchez, de La ciudad de las almas tristes. Cuéntanos. Pues mira, recomiendo esta novela también y también un poco en cierta medida, de reivindicación de la género de la novela negra andaluza, ¿no? Tú que además eres cultivadora de novela negra, pues sabrás que hay una especie de, bueno, pues no diría eclosión, pero han surgido bastantes voces por aquí, por el sur, que están haciendo novela negra interesante. Me acuerdo, por ejemplo, de Salva Gutiérrez Solís o de David Montiel en Cádiz, ¿no? Y en este caso es de un sevillano que se llama Javier Márquez Sánchez y es una novela un poco que pone al día digamos, el estilo de Dashiell Hammett, pero en muy en sevillano, ¿no? De manera que, bueno, pues con esa gracia peculiar, un poco sevillana, sin pasarse de graciosillo, pero es una novela muy divertida que ayuda un poco a conocer los entresijos de la política y del periodismo aquí en Andalucía, ¿no? Y entonces, bueno, pues es una novela que yo recomiendo porque es muy divertida y, y tiene unas coordenadas, digamos, muy sureñas, ¿no? Muy tropicales, que le dan un matiz interesante al tema del género de la novela negra, ¿no? Que como sabemos, pues es bastante fecundo en España, ¿no? Bueno, pues habrá que descubrirlo. Vamos a Margaret Bond, El diario de una perdida, un libro interesante que tiene una historia interesante. Cuéntanos, ¿por qué nos Sí, traes este este? libro lo edita El Paseo, que es una editorial de aquí andaluza, y es un libro muy interesante porque está escrito a comienzos del siglo XX por parte de Margaret Bond, que es era una superventas en aquella época, y entonces escribió una historia de un falso diario hallado a una muchacha, una mujer, bueno, perdida de la vida, descarriada, que cuenta un poco su historia personal y la manera en que, bueno, pues se va despeñando por el camino de la vida debido a los abusos, ¿no? Por parte de los hombres, de manera que tiene que caer incluso a la prostitución. Y es una historia muy cruda que se considera como la narración autobiográfica más notoria del principio del siglo XX y que se ha rescatado ahora y que ayuda mucho, bueno, pues a comprender un poco
cómo está la situación, ¿no? Un poco del tema de la lucha de la mujer durante todos estos años y cómo estaba la mujer pues en tan solo hace un siglo, ¿no? Una novela muy cruda, pero con un pozo de verdad importante. Yo la recomiendo porque creo que es un ejercicio, digamos, de autoafirmación feminista muy potente, ¿no? Ujú. Y que luego fue silenciada además, ¿no? Por Sí, el ya, es que machismo, desde luego. cayó absolutamente, efectivamente, cayó en el olvido. Marta Sall le dedicó, Recuerdo en Babelia, una reseña muy interesante, ¿no? Y ponía en valor un poco todas esas cosas, ¿no? El carácter un poco pionero de una literatura muy combativa, sin ningún tipo de concesión, a pesar de la época en la que fue escrita, en 1905, ¿no? Ujú. Muy bien, de ahí vamos a Raymond Carver. Querías hablar de Todos nosotros, sus poemas. Claro, realmente es una Biblia, ¿no? Raymond Carver para mí es, bueno, igual que para mucha gente, un poco uno de los grandes maestros del cuento americano contemporáneo, ¿no? Y en este volumen se compendia toda la obra poética de Carver, que quizá aquí en España había sido más conocido por su prosa, pero que, bueno, pues es un volumen valiosísimo, que en cierta medida, digamos que completa toda su prosa, en el sentido de que él le hacía un tipo de poesía como muy narrativo, ¿no? Muy casi diríamos, si fuéramos aquí, de la experiencia, ¿no? Con una gran presencia del verbo, y realmente los poemas, la mayor parte de poemas de Carver, aunque él empezó escribiendo poesía, pero la mayor parte de los poemas de Carver son en el momento en el que ya está enfermo y son sus años, digamos, finales, cuando ya no escribía prosa y escribía poesía, pero es una poesía donde hay muchas historias, ¿no? Y que ayuda un poco a completar un poco esa parte de la vida de Carver, que digamos llama la del ocaso, ¿no? Con unas reflexiones muy lúcidas, viendo un poco la muerte de cerca y muchísimo más pausado y con muchísimo valor también eh, eh, lírico, ¿no? Porque a pesar de que es muy narrativo, hay poemas de muchísimos hallazgos líricos muy preciosos, un poco de ver, asomarse a la vida cotidiana y ver cómo pasa el tiempo. Un poco, en realidad, un poco en el mismo tono de sus cuentos, ¿no? Es un libro precioso que yo recomiendo no solo a los carverianos, sino en general a todos los amantes de la poesía. Ujú. Y luego nos querías hablar de leer en el siglo XXI, de un ensayo que defiende la lectura. Cuéntanos, esto me interesa muchísimo, la furia de la lectura. Sí, este ensayo es de Joaquín Rodríguez, ¿vale? De Tusquets, apareció este año y intenta responder una pregunta que a todos los que nos dedicamos a escribir, pues nos interesa, ¿no? Porque todos los que escribimos también somos lectores y es ¿por qué seguir leyendo en el siglo XXI? Joaquín Rodríguez con una prosa muy estimulante, eh, nos invita un poco a reflexionar a partir de distintos episodios históricos, ¿no? Sobre el sentido que tiene seguir escribiendo, ¿no? Y al final es una fiesta de invitación al disfrute de la lectura, pero también en muchos casos eh, bastante combativo, ¿no? Y, y huyendo siempre de lo fácil, ¿no? Por ejemplo, los tópicos de que leer nos hace mejores, pues él lo pone muy en duda, hablando de, por ejemplo, el hecho de que en los campos de concentración nazi había bibliotecas, ¿no? Y entonces, bueno, pues es un libro además que te lleva, que es lo bueno de este tipo de libros, que te lleva a otros libros, ¿no? Y a través de este libro, pues por ejemplo, pues te lleva a Semprún, a la escritura o la vida, te lleva a ensayos de, de Burgás, en fin. Es un libro muy estimulante porque es un libro que propone itinerarios por muchos otros libros, ¿no? Por lo cual es muy interesante y sobre todo para preguntarnos por qué narices seguimos leyendo en el siglo XXI con todo el tema de las tablets, el tema del audiovisual, que también está recogido por otra parte aquí, ¿no? Bueno, pues estas son las razones por las que es bueno traeros y por las que yo creo que los oyentes nos siguen, porque, por ejemplo, yo no conocía este ensayo, te lo confieso, y voy a buscarlo rápidamente. Bueno, y por último, querías traer un libro de Hubert Selby Jr. Cuéntanos, ¿cuál es tu opción? Bueno, Hubert Selby Jr. Para mí es, digamos, el gran tapado de la literatura underground norteamericana.
coetáneo de Bukowski, que ha tenido muchísimo más predicamento, especialmente en España. Tiene un estilo diametralmente opuesto al de Bukowski, en el sentido de que, bueno, pues ya sabemos, hablábamos de Carver, un poco también son primos hermanos, ¿no? De ese minimalismo literario, de ese estilo muy preciso. En este caso, Hubert Selby Jr. es muchísimo más frondoso, incluso diría barroco, ¿no? Con un uso de lo oral muy, muy potente. Es conocido en España, sobre todo por Última salida para Brooklyn, que es un libro de relatos que publicó hace unos años Anagrama. Hay, digamos, cierta reivindicación de libros de Hubert Selby Jr., que está escasamente traducido aquí en España, y ha salido hace poco un libro que se llama El canto de la nieve silenciosa, que está editado por Hermida Editores, que es una editorial siempre muy valiente y muy, muy interesante. Y es un libro que es una especie de colección de relatos muy breves de Hubert Selby Jr., que es digamos, un aperitivo muy, muy interesante para, para entrar un poco en la literatura de Hubert Selby Jr., ¿no? Una literatura que te atrapa, que muchas veces es muy desagradable y que se centra la mirada siempre en los perdedores, ¿no? Siempre son historias de gente que lo ha perdido todo, de gente que está en la pobreza, de gente que vive sin amor, y es un autor que a mí siempre me ha llegado mucho al corazón, porque plantea una mirada llena de poesía de esta América profunda y decadente de underground, ¿no? Bueno, Daniel, pues muchísimas gracias. Gracias por tus recomendaciones, por ese libro Amigos para siempre, que nos va a entretener este verano, estoy convencida. Y mucha suerte y ánimo. Gracias a vosotros.